La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, luego de una serie de revueltas callejeras y protestas de la oposición ante la denuncia de un fraude electoral, es la última pieza del rompecabezas de una Latinoamérica convulsionada. Antes de Bolivia, el escenario violento ocurrió en Chile, con numerosas manifestaciones que orillaron al gobierno a suspender encuentros internacionales previamente pactados. Efectivamente, las calles en varias ciudades importantes de América Latina se han inundado de protestas sociales de distinta índole, y es el tema que vamos a analizar en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Miguel Alejandro Híjar Chiapa. Él es investigador de estudios internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Miguel, bienvenido. Gracias, Carlos. Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales. Bienvenido, tocayo. Gracias, Carlos. Jaime Tamayo, investigador del Departamento de Estudios de Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Jaime, bienvenido. Gracias, Carlos. Y César Rodríguez, activista venezolano. César, de nuevo, bienvenido. Gracias, muy Una primera reflexión, Miguel, respecto a esto que ya adelantábamos en torno a Bolivia, pero lo enmarcamos en algo que está ocurriendo en América Latina. Incluso el programa lo hemos llamado "Que se enciende América Latina". Bueno, aparte del tema de Bolivia, que seguramente en los últimos días ha sido el que ha estado en boca de toda la gente, en boca de los medios de comunicación, hay también otra serie de revueltas, de protestas, de movimientos sociales en otros países clave de la región. El caso chileno, que como ya se mencionaba al inicio en la cápsula, llevó a la cancelación de dos cumbres muy importantes, como es la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, lo cual implica tremendas consecuencias, especialmente por el tono que tenía la reunión, dada la actual rivalidad entre Estados Unidos y China y la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Y también, por otra parte, otro tema urgente que tuvo como consecuencia la cancelación de estas cumbres, que es el medio ambiente, la cancelación de la reunión de Naciones Unidas sobre este tema, que también iba a acontecer en Chile, lo cual nos lleva también a pensar en las graves implicaciones que tiene esto para los países de la región principalmente, pero también para todo el mundo. Entonces, lo que vemos con todos estos movimientos sociales es que no nada más tienen un carácter doméstico, no nada más tienen consecuencias domésticas, sino de carácter regional y carácter global, como es el caso de Chile, pero también el caso boliviano, que ha dividido también a los países de la región, que ha dividido a las distintas fuerzas políticas de la región, y esto puede propiciar una reconfiguración del mapa político de América Latina. Carlos Ramírez Powell, una primera revisión a este tema de América Latina. Mire, yo creo que hay que poner énfasis en el hecho de que se acumularon evidencias desde el año pasado, desde principios del año pasado, de una intención golpista por parte de los sectores de la derecha boliviana, de Santa Cruz sobre todo, y que esta conspiración se fue armando lenta pero con gran sentido estratégico a lo largo de todo el tiempo, incluyendo el referéndum de febrero del 2018, y que la culminación de los disturbios de los últimos 20 días fue coordinada cercanamente entre las policías y los grupos de derecha y de ultraderecha de Bolivia. Hay que llamarle por su nombre. Ha habido controversia respecto a si es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, y a partir de ese momento también entrar a la reflexión de los errores del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, puesto que hubo muchos en el camino hacia este proceso electoral. Lo que no queda duda es de que sí tuvo mayoría en las elecciones, tal como lo declara la Organización de Estados Americanos, pero lo que los observadores de la OEA mencionaban es que había irregularidades en el proceso. Esto nos pone a nosotros a pensar en el papel que juega la OEA en este momento de una América Latina tan revuelta, porque hay que imaginar qué hubiera pasado si la OEA
cuestiona, por ejemplo, el proceso electoral en donde resultó, entre comillas, ganador Carlos Salinas de Gortari, cuando las tendencias de los resultados previos, pues obviamente le daban la victoria a su oponente. Es un momento crítico, es un momento en el que medio mundo metió mano en Bolivia, en donde hubo equivocaciones de Evo, y pues hay que ver con mucho cuidado esta situación. Ahorita te voy a preguntar en otra siguiente ronda, Tocayo. El tema es que hablaste tú de una conspiración. Y yo te diría, ¿cuál es la diferencia de esta conspiración que tú dijiste, digamos, bastante discreta, entre comillas? ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, con el caso de Venezuela, donde abiertamente, por ejemplo, Estados Unidos apoyó desde un principio a la oposición? Jaime Tamayo, una primera reflexión en torno a lo que ocurre en América Latina. Bueno, yo lo dividiría en dos grandes cuestiones. Una explosión contra las políticas neoliberales en toda América Latina. Todo el mundo conoce el caso chileno, pero si volteamos a ver Haití, un país que es muy poco visto, pero que tiene ya 2 meses en parálisis y en conflicto, en lucha social, precisamente por cuestiones de políticas económicas basadas en el modelo neoliberal y por la corrupción, que están atadas una con otra siempre, ¿no? Volteamos a ver a Centroamérica, el caso de Costa Rica, donde ahorita las universidades están tomadas por los estudiantes, precisamente en contra de las políticas neoliberales en materia educativa. Volteamos a ver hacia Colombia, por ejemplo. Hay un movimiento muy fuerte también de carácter estudiantil contra las políticas neoliberales, independientemente del asunto de las de los homicidios, de los asesinatos que están haciendo de líderes sociales, del asunto de las FARC que no terminan de respetarles los acuerdos, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de Brasil, donde empieza a haber una emergencia ya de movimientos sociales también en contra de las políticas de Bolsonaro. Parece afortunadamente que su verano le va a durar muy poco. Y bueno, en general podríamos decir que hay un ambiente de rechazo a las políticas neoliberales que fue representado muy bien por los chilenos, impulsado inicialmente por los estudiantes chilenos, pero que ha incorporado al conjunto de la sociedad. Me parece que ese es un elemento a tomar en cuenta. El otro es una práctica intervencionista, golpista, que ha venido promoviendo Estados Unidos desde siempre, con modalidades diferentes, los llamados golpes suaves, por ejemplo, que inauguró Obama con Honduras, después con Paraguay, utilizando a uno de los poderes o más de algún poder, y bueno, el caso de Dilma en Brasil, etcétera, ¿no? Sí. Y en el caso de Bolivia lo que vemos es una combinación de varias cuestiones de esta naturaleza, desde el impulso a este tipo de movimientos sociales, creando a partir de una mentira que se vuelve verdad a través de las comunicaciones, de la prensa, de la opinión pública y sobre todo del Internet, pero avalada y promovida directamente por el instrumento de Estados Unidos para ocupar, invadir países, que es la OEA. Bueno, pues se genera un movimiento cívico de la derecha. Efectivamente viene de Santa Cruz, que siempre ha sido el espacio opositor y que incluso pretendió separarse del país, claro, ¿sí? Cuando llegó Evo a la presidencia. Y por otro lado, la intervención ya ahora comprobada de Estados Unidos, están las grabaciones, el financiamiento de estos movimientos, pero otra vez la vieja práctica de la intervención militar, es decir, el ejército amenaza directamente a Evo Morales, le dice que renuncie o le propone que lo haga. ¿Qué hubiera pasado si no renuncia? Bueno, pues si hubiera repetido el martirio, diríamos, casi inútil de Salvador Allende. Creo que en este caso la sobrevivencia de Evo nos permite pensar en que en estos días que se está reactivando la lucha indígena, claro, y minera en Bolivia, pues hay la esperanza de que se contraponga, digamos, la sociedad más beneficiada y más por las políticas de Evo y, claro, más oprimida por esta oligarquía, estas hordas fascistas que además han dañado tanto al conjunto que apoyaba a Evo, pues pueda revertir la situación, ¿no? Muy bien. Entonces yo vería esos dos panoramas. Muy bien. César Rodríguez, una visión desde tu óptica como venezolano de lo que ocurrió en Bolivia
y de lo que está pasando en toda América Latina. Gracias, Carlos. Mira, lo que pasó en Bolivia es un reflejo de la implosión que está sufriendo también, como a lo mejor el tema de las políticas neoliberales que no representan ninguna solución para los países, o por lo menos parcialmente no las resuelve. Realmente lo que sucedió en Bolivia es simplemente una implosión que está sucediendo con todo lo que viene siendo eso que llamaron a comienzo de este siglo el socialismo del siglo XXI, apoyado obviamente por este Foro de Sao Paulo, que son una receta, una franquicia en la cual Venezuela fue líder de esa franquicia a través de Hugo Chávez Frías. Vendió una franquicia a diferentes países de América Latina y la compraron, en la cual consiste ir lentamente destruyendo el aparato productivo y también el aparato primero institucional de las instituciones de los países en la cual está influenciando, y una vez que eso sucede, se genera un poder absoluto que termina en procesos de reelección como una cuestión ya de uso y costumbre. Eso es lo que realmente es la percepción que nosotros como sociedad venezolana, que ya hemos vivido todo este proceso, lo entendemos así. Obviamente, la sociedad boliviana, a pesar de que Evo Morales, tanto el doctor aquí habla de las políticas neoliberales, el señor Evo Morales tuvo una economía floreciente, por encima de un 4% de crecimiento de Producto Interno Bruto durante muchos años. Lo que quiere decir que él utilizó políticas neoliberales para mantener una paz social, para mantener un equilibrio fiscal, para mantener una economía boyante, si se quiere, y aún así ir aplicando políticas populistas para irse adueñando de las instituciones y perpetuarse en el poder. Lo hizo inteligentemente, Chávez lo hizo de una manera estúpida, una manera torpe, porque Chávez pretendió que el dinero de los commodities, en el caso del petróleo, iba a mantenerse por encima de los $100 como siempre sucedía, y eso no sucedió. Entonces, la debacle de las materias primas, del petróleo específicamente, lo que significó una oportunidad para Bolivia de aprovechar los recursos minerales cuando nacionalizó el petróleo y fue expropiada la empresa Repsol española, le sirvió porque los precios de los commodities, en este caso el petróleo y los minerales, estaban en alza. Pero una vez que eso cayó, Evo Morales tuvo la viveza o la inteligencia de mantener el aparato productivo, muy neoliberal, por cierto, muy neoliberal al punto que recibió halagos y reconocimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, es un contrasentido hablar en contra de las políticas neoliberales cuando realmente hay el mejor ejemplo de aplicar políticas neoliberales en un país como Bolivia y con resultados tangibles y buenos, al punto que muchos dicen: qué error el de Evo Morales, el de no haber aceptado el no con el referéndum en el año 2016, no fue en el 2018, fue en el 2016, cuando le dijeron no te puedes reelegir. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Bolivia le dijo no, por una cuestión de derechos humanos, claro, puedes reelegirte las veces que quieras. Muy bien, tengo que hacer una pausa, César, regresamos con más de este tema. Estamos hablando de América Latina y las crisis que enfrentan estos países. En Perú, el presidente Martín Vizcarra disolvió el parlamento controlado por los seguidores del exmandatario Alberto Fujimori ante la negativa de aprobarle reformas constitucionales y convocó a elecciones anticipadas, lo que motivó numerosas protestas. En Ecuador, el gobierno redujo el subsidio a los combustibles, lo que orilló a miles de indígenas a salir a la calle, ante lo cual el presidente Lenín Moreno metió reversa a la medida. Se enciende América Latina, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Partíamos el anterior bloque un poco centrados en lo que está ocurriendo en Bolivia, por obvias razones. Miguel Alejandro Híjar, ¿tú encuentras un común denominador en estos movimientos, como dice Jaime, en el tema del neoliberalismo? Sí, definitivamente hay una retórica de parte tanto de los movimientos sociales como incluso de muchos de los líderes políticos en la región que viene a
oponerse a las políticas desde el famoso consenso de Washington, que desde los años finales de los 80s, principios de los 90s venía consolidándose en la región y que se ha visto como esta gran receta para lograr el desarrollo y que se implementó de manera bastante indiscriminada y que terminó afectando a muchas de las economías de la región, que terminó afectando a muchos sectores sociales. Y pues lo que estamos viendo ahora es este rechazo debido a las grandes brechas de desigualdad que se crearon a partir de estas políticas. Porque si bien hubo sectores que se vieron favorecidos, si bien las grandes oligarquías de la región vieron mayores ganancias, hubo sectores que vivieron con toda... con las consecuencias cruentas de estas políticas. Entonces, claro que está este común denominador. Sin embargo, también hay otros movimientos en la región que, creo yo, tienen que ver con otras dinámicas y que empiezan a tomar otras banderas. Algo que hemos visto, sobre todo a partir de la crisis del 2008 a nivel mundial, es el ascenso de estas ultraderechas, de estos movimientos neofascistas en todo el mundo, como es el caso, por ejemplo, de Europa con el movimiento de Marine Le Pen en Francia, o la Liga en Italia, ahora el partido de Vox, que acaba de convertirse en la tercera fuerza en el Parlamento español hace unos días. Bueno, con el todo caso esto, de Bolsonaro en el caso de Bolsonaro en Brasil, que es el caso paradigmático pues aquí en América Latina, y también el surgimiento, por ejemplo, en Bolivia, como ya comentaba Carlos, de esta ultraderecha que busca oponerse al mandato de Evo y que, bueno, logra al final de cuentas sacarlo. Entonces, esto también es una respuesta de estos sectores que se sienten agraviados y olvidados en muchos sentidos. En Estados Unidos también Trump es lo que ha encendido la mecha de estos movimientos de ultraderecha, este populismo radical que raya incluso en movimientos neofascistas. Y entonces en lo que vemos en la región es la aparición de estos dos grandes movimientos, de estas dos grandes luchas. Y esto está terminando por afectar gravemente las endebles democracias de América Latina. Carlos Ramírez, ¿y qué pasa con la izquierda, Carlos? Porque los gobiernos socialistas, como que hay una tendencia a perpetuarse en el cargo, el caso de Hugo Chávez, el caso de Evo Morales, el caso de Nicolás Maduro, hasta Ecuador, tengo entendido. Mira, yo creo que la elección mexicana, como que en América Latina no ha pegado, sufragio efectivo, no reelección. Las 3 reelecciones de Evo considero que fueron exitosas, tienen un amplio consenso social, pero la búsqueda de contravenir la propia Constitución que él impulsó, a mí me parece un error muy grave. Ese es un error no de izquierdas, es un error que cometen izquierdas, derechas, centros. No soy psicoanalista y no quisiera meterme a la cabeza de Evo Morales, pero el movimiento al socialismo es un movimiento político muy consolidado, con buenos liderazgos. No había necesidad de reelegirse para continuar el proyecto. A mí me parece un error estratégico gravísimo que le va a tomar mucho tiempo al pueblo boliviano remontar, sobre todo porque su salida genera una cuña que tiene un sobretono racial muy fuerte. La mujer Janine Áñez Chávez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, es una mujer que tuiteaba barbaridades en contra de la población indígena de Bolivia y que todavía a principios de su mandato, un poquito antes de que se asumiera de presidenta, estaba incitando a las Fuerzas Armadas a irse ahora sí contra las hordas, así les llamó, las hordas de delincuentes que estaban destrozando la paz, cuando 3 días antes estaba incitando precisamente a hacer eso. Pero aquí el lenguaje es lo que pesa, las hordas de delincuentes y por añadidura, pues se entendía que era indígena, porque las bases de apoyo son mayoritariamente aymaras, etcétera.
Mira, los agravios a la bandera de la diversidad fueron gravísimos por parte de la policía. Ahí se notó una vez más la beta fascista de este movimiento golpista. Y por último, mira, un elemento que a mí me provoca un gran pasmo, que es que el general Williams Calimán, que le sugiere la renuncia a Evo Morales, desaparece. He estado buscando alguna nota desde el día que hace su sugerencia, con base al artículo 20 de la Constitución, de la Ley Orgánica del Ejército, de que le puede sugerir al Ejecutivo cosas. Le sugirió la renuncia. Desapareció. Y eso es muy grave porque todas las líneas de continuidad institucional se quebraron. La autoproclamación de Jenin se convierte en un insulto de entrada a la Organización de Estados Americanos, un insulto añadido a un proceso que ya venía mal instituido. ¿Cómo veo a las izquierdas? Tienen que asumir sufragio efectivo, no reelección. Muy bien, Jaime Tamayo. Sí. Bueno, primero una aclaración. Cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de ciertas características muy claras, no es el asunto del libre mercado. ¿De qué hablamos? De un Estado que se limita a lo mínimo y por tanto es un Estado que no interviene y que no aplica política social, que tiene la característica de prácticamente subsidiar al gran capital, es decir, se deja de cobrar impuestos, aquí lo hemos vivido, y en ese sentido ya no hay recursos para políticas sociales. Por otro lado, se liberan los salarios, es decir, se dejan en libertad a los patrones para decidir sobre los salarios, y esto hace que a la vez que se liberan los precios, se genere una baja del salario y de esta manera se cargue sobre el trabajador un mayor proceso de acumulación. Lo estamos viviendo en México desde hace un buen rato y se ha vivido en estos países. Eso es lo que caracteriza básicamente a las políticas neoliberales. Eso es lo que no hizo Evo. Fue un Estado interventor, un Estado que expropió los grandes recursos naturales, no solo el petróleo, que era lo menos importante, el gas. Y ahora el gran problema es el litio. Es el país que tiene en las reservas probadas más grandes, se habla de hasta de un 70% de las reservas del mundo, y el litio cada vez más se vuelve en el instrumento de las nuevas visiones, digamos, de la energía limpia, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, el interés en estos temas es determinante para el imperio. Pero lo que quiero decir es que Evo no seguía una política neoliberal, porque una política neoliberal implicaría precisamente que el Estado no interviniera en esos terrenos y mucho menos se convirtiera en el administrador y propietario en función de los intereses sociales. Entonces, estamos hablando de un Estado que no es neoliberal, que aplica un control en los gastos, es otra cosa, que genere un equilibrio en el gasto es otra cosa. Pero eso no es neoliberalismo, eso es una política fiscal equilibrada, ¿sí? Ahora, yo sí considero que es muy importante no perder de vista la intervención de los Estados Unidos. Como decía yo, tenemos la repetición en muchos sentidos del caso de Libia y del caso de Ucrania. Los grupos, grupos neofascistas, nazis en el caso de Ucrania, muy claramente, que incluso tuvieron que cambiar su partido, el nombre, porque antes se llamaba Partido Nacional Socialista y ahora se llama Svoboda, es decir, libertad, ¿sí? Porque se lo pidió a la Unión Europea. Bueno, estos partidos fueron financiados, subsidiados, protegidos y acunados por la Unión Europea y Estados Unidos. Incluso altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos estuvieron en el famoso Maidán, incluido este halcón ahora tan cerebrado porque se murió, el que fue con ¿cómo se llama? McCain, sí. Estuvo ahí. Obviamente Nuland, que era la subsecretaria de Estado, y estuvo ahí dando instrucciones. Es decir, esto de alguna manera también lo vimos en Bolivia, a través del papel que jugó la embajada, de las comunicaciones que se han registrado. Y hay que recordar que hace años el gobierno boliviano detuvo a un gringo que directamente estaba vinculado a la embajada, que trató de matar a Evo. Es decir, había dos opciones, y la primera y más fácil pues era eliminarlo. Estados Unidos se ha caracterizado por matar presidentes. Lo hizo con Roldós en Ecuador, lo hizo con el panameño Torrijos,
¿no? Entonces, Allende no se diga, ¿no? Entonces, claro, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. César Rodríguez, después de lo que pasó en Bolivia, ¿ustedes habrían esperanza que algo parecido ocurra en Venezuela? Mira, son realidades diferentes. Yo creo que a Evo Morales no le salieron las cuentas, porque él cometió el error, bueno, ya hemos hablado sobre el tema de la reelección cuando la gente le dijo que no, el fraude evidente que lo manifiesta cuando él dice inclusive que solicita una nueva elección, está evidenciando que él reconoce que hubo fraude y que lo que dijo la OEA cuando hizo el muestreo en la auditoría, dijo que había hecho fraude. Entonces, el caso de Venezuela es un caso más difícil porque el aparato del Estado, que es paradójicamente, allá no se entiende cuando es un modelo fascista o un modelo comunista, el aparato del Estado controlado por Cuba y por Venezuela es severo. El SEBIN es un organismo de inteligencia muy fuerte y no permite que filtraciones en las Fuerzas Armadas permitan que un militar le diga al presidente, oiga, le sugiero que haga eso. Yo creo que no han pasado ni 2 minutos cuando ya el hombre está muerto. O sea, eso en Venezuela como tal no sucede. El aparato de inteligencia, el aparato represor en Venezuela no se puede comparar con el aparato policial o represor boliviano. Y eso fue una debilidad, de Evo Morales, que favoreció al movimiento, un movimiento cívico muy organizado desde hace mucho tiempo. Causas externas, la derecha, Estados Unidos, el neoliberalismo, quién sabe. Pero el final de cuentas hizo que la sociedad, inclusive todos los grupos sociales y étnicos, se organizaron para que el hombre saliera de la presidencia. ¿Por qué? Porque hizo fraude, sencillamente, y porque violó la Constitución con aquello de que por derechos humanos él tenía que lanzarse de nuevo como presidente. De tal manera que es un tema difícil de comparar porque las realidades son diferentes. Yo creo que Cuba y Venezuela, que son los que controlaban toda esa franquicia llamada socialismo del siglo XXI, no pudieron controlar lo que nunca pensaron que iba a suceder en Bolivia. Y los agarró con los dedos en la puerta. Luego, entonces, la única solución para Venezuela, según lo que acabas de decir, es que sea el ejército el que intervenga, y esto no puede suceder. Ese es un gran dilema. Hay una necesidad de que de alguna manera haya un cortocircuito en la cadena de mando, porque son unas Fuerzas Armadas totalmente filtradas y permeadas por el G2 cubano y por todos los organismos de inteligencia cubanas que existen. Por eso que en Cuba tampoco suceden eventos de este tipo, porque sencillamente son aplacados. Y bueno, Venezuela es la joya de la corona en la cual no se pueden dar el lujo de descuidarse. Se descuidaron con Evo Morales y se les metieron hasta la cocina. Eso no es una causa. Es una cuestión de causa y efecto. Y quería, perdón que... adelante, porque tenemos que hacer una pausa, pero rápidamente. Sí, César. Quería ampliar con el tema chileno, que es una paradoja que mientras que en Bolivia suceden estas cosas, con políticas que son sociales y no neoliberales, cosas que no, con el puro Estado no da esos números para tener un 4% de crecimiento anual, lo que quiere decir que permitieron que las élites empresariales se desarrollaran. Yo creo que en el caso chileno fue un problema de oportunidades, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al agua. Es difícil en Chile, todo está privatizado, es una economía privatizada, es un país gobernado prácticamente por empresarios. Y esa es la contraparte de un modelo totalmente chavista o como se quiera llamar. Entonces, ese tipo de diferencia, hace falta de oportunidades, favorece a que la gente, a pesar de que tiene un ingreso per cápita bastante elevado, sienta de que no tiene oportunidades de crecer. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema. En Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro ganó las elecciones luego de gobiernos marcados por el escándalo de la corrupción, pero el escenario se vuelve a polarizar tras la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien retorna a las calles. En Venezuela, el conflicto no cede para Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó sigue recogiendo apoyos de otras naciones que lo reconocen como el verdadero presidente del país.
Se enciende América Latina, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Miguel Alejandro Híjar, yo te preguntaría, ¿es el tema económico, más allá del neoliberalismo y todas esas cosas, neoliberalismo y todo eso, un factor predominante en esto, los intereses del litio, la economía? Me quiero referir, por ejemplo, al caso de Argentina, que regresan al peronismo después de un gobierno bastante complicado que no resultó para los argentinos, por ejemplo. Creo que hay, además de intereses económicos, hay intereses políticos importantes, no nada más de las fuerzas domésticas de los países de la región, sino también de las grandes potencias. Ya se comentaba en la mesa la obvia y descarada presencia de Estados Unidos en muchos de estos procesos, pero también hay otras potencias involucradas, Rusia y China principalmente. Y digamos que todas estas dinámicas se ven enmarcadas por esta rivalidad que existe entre, por un lado, Rusia y China y el Occidente. El caso venezolano, por ejemplo, cuando Donald Trump y su entonces asesor de seguridad nacional, John Bolton, estaban insistiendo que era necesaria una intervención, que ya no nada más era la cuestión del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, sino una intervención militar donde Estados Unidos coordinara los esfuerzos, de inmediato hay una reacción de Rusia y China, y tanto así que todavía hay aviones rusos en territorio venezolano y obviamente Vladimir Putin y Sergei Lavrov advirtieron que no iban a permitir esta situación. De la misma forma, pues también China tenía intereses muy importantes en Venezuela porque ha invertido billones de dólares en reactivar la industria petrolera venezolana, porque además de todo, el 85% de la relación comercial entre Venezuela y China está basada en este intercambio del petróleo. Entonces, estos intereses también son importantes. Ahora, para Estados Unidos es perder influencia en lo que ve como su área natural, su esfera de influencia natural, que es el hemisferio occidental. Y Rusia y China han logrado posicionarse como aliados estratégicos, como socios estratégicos de muchos de los países de la región. Lo que sucedió, por ejemplo, con Argentina en años pasados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lo que pasó también con el gobierno de Lula y de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, y entonces, e incluso también con los gobiernos que no eran de izquierda, como es el caso de Chile, que también se empezó a crear una importantísima relación con China basada en la exportación de materias primas, principalmente, por ejemplo, el cobre. Claro. Entonces, esto también ha permitido la inserción de estos dos actores extrarregionales que son China y Rusia y que crean una relación importante con países que son aliados tradicionales de Estados Unidos o con gobiernos que tendían a relacionarse de manera más cercana con Estados Unidos, así como aquellos que se oponían a las decisiones estadounidenses en la región. Entonces, Estados Unidos ve la necesidad de contrarrestar esta pérdida de influencia, esta pérdida de hegemonía regional que se está viendo debilitada. Claro. Entonces, esto es un factor muy importante también a considerar en la región. ¿La Guerra Fría terminó siendo una guerra comercial ahora, Tocayo? Mira, China tiene una política mercantilista exitosa. Compró 20 años de la producción de níquel cubano por adelantado. En otras palabras, le puso un put al precio. Compró por adelantado la producción petrolera ecuatoriana por 20 años también. Compró enormes extensiones de territorio brasileño forestal para provecho forestal. No es tanto una intromisión política, sino una intromisión mercantilista. China va por las materias primas y quien se las venda las compra, billete por delante. Diferencia del imperio, que prefiere que le vendan el terreno y extraer directamente para beneficio propio dichos recursos. Hay una diferencia entre comprarle a una persona lo que produce a comprarle a una persona la capacidad de producirlo, que es muy distinto. En cuanto a Rusia, mira, la esfera de influencia rusa en América Latina es muy tenue. Yo siento que hay una sobreponderación de la presencia rusa en América Latina, sobre todo por la paranoia que generó el Partido Demócrata respecto a la supuesta intromisión en el proceso electoral norteamericano. Yo siento que es la presencia de asesores militares en Venezuela sí tiene
las características de ponerle un enfríate a Estados Unidos, puesto que genera una línea roja. Sin embargo, no hay que sobreponderar ni exagerar cuál es la presencia rusa en América Latina. Yo siento que es mínima. Es mínima. Ahora bien, regresando un poquito al caso boliviano, yo siento que aquí, al margen de enormes retrocesos en el discurso por parte de Evo Morales, porque los hubo, es de muy mal gusto tú impulsar una constitución para luego violarla. O sea, cuando digo de mal gusto estoy utilizando un eufemismo, es algo que debería de ser impensable. Claro. ¿Cuáles son las condiciones internas en Bolivia que impulsan a Evo a pensar que es el indispensable, el único? Yo siento que esto es un problema de Evo Morales, no un problema del movimiento al socialismo. Yo siento que su partido estaba consolidado y lo está demostrando ahorita en la calle. Ahorita hay manifestaciones todos los días en La Paz y se nota su fuerza y su presencia. Entonces, yo siento que el exilio le va a hacer mucho bien a Bolivia porque se van a generar liderazgos nuevos que van a aprender de los errores de Evo. Pero no siento en eso la influencia soviética, rusa, americana. No, hay procesos de base en Bolivia que se tienen que gestar solos, sobre todo frente a una ofensiva racista, porque yo la considero racista, lo que están haciendo los santacruceños, una nueva generación de consensos. Va a tomar tiempo y falta ver dónde está Williams Calimán. Claro, muy bien. Jaime Tamayo, independientemente de los factores externos, por llamarlo de alguna manera, presiones, intereses, etcétera, te pregunto, tú como un estudioso de los movimientos sociales, ¿es parte de un sino, una forma de ser de Latinoamérica el que tengamos gobernantes de este tipo? Del color que sea, ¿eh? Sí. Me voy a referir solo al caso de Perú. No ha habido un presidente que se salve, desde Fujimori, Ollantumala, Alan García se suicidó, etcétera. El caso de Perú, por ejemplo. Claro. Bueno, mira, son varias cuestiones. En América Latina, algún destacado economista, por cierto, pero también con un enfoque sociológico muy interesante, planteó que había un subdesarrollo y hablaba de el lumpen desarrollo y una lumpen burguesía, ¿sí? Entonces podemos hablar de una lumpen política, podemos hablar, es decir, de una situación en la que hay un atraso que tiene que ver con las formas políticas en este continente o en este subcontinente. Los partidos no tienden a ser partidos consolidados, por lo regular son partidos que se aglutinan alrededor de una figura, de un caudillo. Y eso explica también la permanencia. Es decir, más allá de que si Evo quería o no, se va generando un movimiento. Exactamente. Yo no estoy tan seguro que hubiera un sustituto. El propio García Linera, que es el cerebro del MAS y del propio Evo, de alguna manera, es el gran intelectual, digamos, de la propuesta del modelo boliviano, pues no tiene el carisma ni el impacto que tiene Evo. Entonces, pero es lo mismo que pasa en muchos países en América Latina, ¿no? Es decir, podemos ir a Perón, podemos ir a Frondosi, podemos ir a, en fin, hacer un recorrido en América Latina. Incluso en Chile se presentaron este tipo de situaciones, que era supuestamente el Estado un poco más occidentalizado, y en otros pues las dictaduras, ¿no? Que duraron, como el caso de Paraguay con Stroessner, o en Nicaragua con en Argentina también. En Argentina, bueno, militar, pero después sí, pero yo estoy hablando de estos viejos dictadores como ¿cómo se llama el nicaragüense? Somoza, ¿no? Somoza, sí. Que vienen desde familias. Claro. Y Stroessner, que duró décadas. Bueno, tiene que ver con esta estructura, esta estructura económica, social, y que se refleja también políticamente. Creo que ese es un elemento importante. Ahora, yo sí quisiera, solamente por aclarar, no dejarlo eso en el aire, por lo menos yo he participado desde muchos años, pero muchos años, en movimientos
por la democratización en este país. Estuve jugando un papel en el 88 y en otros momentos, antes y después. He estado en órganos electorales, he sido observador electoral en algunos países. A mí me queda claro que la OEA no presentó un solo dato que compruebe el fraude. Sus argumentos son percepciones prácticamente y estadísticas. Pero hay que tomar en cuenta que la votación última que llega viene del campo. Si Evo gana en la ciudad, por supuesto que iba a arrasar en el campo, que es donde está su base. Entonces, no es comparable decir, es que la votación que llegó después se dispara. Pues claro que se iba a disparar. Es la votación más moralista, claro. Más de Morales, más de Evo Morales. Claro. Si gana en la ciudad, olvídense, por supuesto que ganó en el campo. Nunca reconoció que había habido fraude. Aceptó para evitar, y lo dijo muy claramente, precisamente la situación de violencia que se está viviendo, aceptó convocar a elecciones. Esa es la realidad. César Rodríguez, ¿no hubo entonces un fraude en Bolivia? Sí, total, claro que lo hubo. A mí me gustaría lo que pasa es que es el modelo. No, lo que pasa, bueno, de hecho hay un documento. Sí, lo conozco. Lo conozco. Bueno, habrá que saber si es auténtico o no. Pero esto es un patrón. O sea, esto no estamos descubriendo el hilo negro con esto. Esto es un patrón que se ha repetido en Venezuela, lo repitieron exactamente igual. Lo que pasa es que con el descaro que hizo Evo Morales, esto, con la torpeza, como bien dicen algunos analistas, como lo hizo, la forma tan evidente de que frente a una situación que se le está presentando, cuando le dicen que probablemente vaya una segunda vuelta, parece un momento, paren todo, vamos a hacer el famoso blackout, o como le dicen aquí, como hicieron acá, que se cayó el sistema. Se cayó el sistema por 20 y tantas horas y después dice, no, superamos el porcentaje que nos permite llegar en la primera vuelta a la presidencia. Obviamente, ya antes de que eso sucediera, ya la OEA había hecho un reporte y le había dicho ya había comunicado que habían muchas irregularidades en el proceso. Ya de por sí lo estaba diciendo. Y cuando dice eso, la misma OEA retira todos los elementos que estaban en el campo e hizo una auditoría selectiva, aleatoria, qué sé yo, y la hizo, y esa fue la que determinó que era improbable de que el señor Evo Morales ganara en una primera vuelta como presidente, quedara como presidente de la República. Y eso fue lo que detonó. Pero ya las causas sociales estaban sembradas. Ahora lo que quería llegar era de que no fue un acto espontáneo tampoco de la sociedad. Pero sí fue la sociedad la que se manifestó, influenciada por los gringos, por los rusos, por los chinos, no lo sabemos, eso ahorita en este momento no lo sabemos, el tiempo lo dirá, pero por lo menos en ese momento sí era una sociedad civil que no estaba dispuesta a aceptar mansamente que al estilo venezolano, a la forma más burda, dijera, simplemente se cayó el sistema, espérense tantito, y después no, ya todo está bien aquí, lo único que presidente soy yo. Obviamente eso fue un detonante y fue un balazo que se dio en el pie, porque de haber ido una segunda vuelta, utilizando todo su aparato, que seguramente lo tenía bien engrasado, era muy probable que ganara. Pero se decidió irse por la libre, saltarse las trancas y mismo se dio un balazo en el pie. Muy bien, tengo que hacer la pausa, la última. Regreso a las conclusiones del programa. Las convulsiones políticas en América Latina prácticamente abarcan de Centroamérica hasta la Patagonia. En Nicaragua hay protestas en las calles contra el gobierno de Daniel Ortega. En Guatemala, la crisis política se profundizó tras las elecciones. En Colombia, hay protestas contra el gobierno de Iván Duque y ya se prepara un paro nacional. En Argentina, la crisis económica regresó al peronismo y en Bolivia, Evo Morales tuvo que asilarse en México. Efectivamente, un panorama general de lo que hoy hemos tocado. Se enciende América Latina el tema. En esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Miguel. Bueno, retomando un poco lo que discutíamos antes de la pausa sobre esta cuestión de la presencia rusa y China, más allá que sea una
visión de sobredimensionar la presencia. Más bien, esta sobredimensión no la estoy diciendo yo. A lo que me refiero es que Estados Unidos, los propios oficiales del Departamento de Estado y de otros órganos del gobierno, son los que han sobredimensionado esta presencia, que efectivamente en el caso chino es más de carácter económico, es más de la relación comercial boyante que existe entre estos proveedores para China que están impulsando su propio crecimiento económico, que los Estados Unidos lo ve como una afrenta, porque es robarle esta influencia económica en su área natural de influencia. Y entonces Estados Unidos lo que empieza a hacer es actuar de manera que pueda cambiar la situación política de la región a su favor, que el viento vuelva a soplar hacia el favor de Estados Unidos, y por eso es que interviene, por eso es que apoya a grupos de oposición, a grupos golpistas, a personajes que se declaran mandatarios legítimos en los países de la región, con el claro objetivo de revertir esta presencia económica de China tan importante en la región. Entonces, esto es una de las motivaciones que ha llevado a Estados Unidos a tener una actuación mucho más contundente. Ahora también creo yo que hay que considerar el rol que pueden jugar las dos grandes potencias medias de la región, los dos grandes líderes latinoamericanos que son México y Brasil, que en estos momentos justamente están en los dos polos del espectro. De la concepción política. Exactamente. Por un lado tenemos a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que ha tratado de ser muy cauteloso, que ha mantenido una política exterior, como él dice, la mejor política exterior es la interior, y ha tratado de no involucrarse, de no salir a ninguna cumbre internacional, lo cual hasta cierto punto es bastante lamentable. Sin embargo, pues hemos visto una muy activa presencia del canciller y un rol, justamente ahora con la cuestión de Bolivia, un rol protagónico de Marcelo Ebrard en todo este problema. Y entonces podemos ver a México como un país que está tratando, especialmente creo yo, de mediar y de suavizar los problemas de la región. Pero por otro lado tenemos a Bolsonaro, que está incitando conflictos regionales, que está exacerbando las tensiones, que está tratando de crear un frente común con Donald Trump, que es clarísimo, con el fin de debilitar a ciertos gobiernos de la región. Entonces, el cómo pueden también actuar en la política regional, en la diplomacia regional estos dos países, será muy importante a tomar en cuenta en los próximos años. Carlos Ramírez, tus conclusiones. Mira, a mí me gustaría poner mucho énfasis en el papel histórico que ha jugado Estados Unidos a través de su Departamento de Golpe de Estado, que está constitucionalmente y endógenamente constituido por esta mafia de Washington, del Beltway de Washington, para intervenir en todas partes. Es una mentalidad golpista, es una mentalidad de ultraderecha, es una mentalidad profundamente paranoide, porque si de algo se lamentan es de la desaparición de un archienemigo como fue la Unión Soviética, y tuvieron que inventarse un enemigo a las carreras en los últimos 3 años, erigiendo a Vladimir Putin como el archienemigo, cosa que fue una vuelta de 180 grados fabulosa, porque un año atrás, en el 2015, estaban beso y abrazo Hillary Clinton con Vladimir Putin, ¿verdad? Mucho cuidado con lo que los medios en este momento están manejando, porque efectivamente los procesos de desestabilización se manejan, se gestionan desde las embajadas norteamericanas. El Departamento de Golpe de Estado a eso se dedica. Muy bien. Jaime Tamayo. Bien, pues yo creo que efectivamente está clara la intervención norteamericana, cada vez mayor. Lo hicieron público cuando en un viaje hacia Sudamérica, tanto el jefe del Pentágono como el entonces todavía secretario de Estado antes de Pompeo, declararon la reactivación de la doctrina Monroe y que no iban a permitir la influencia de otras fuerzas políticas o externas, ¿no? Es decir, ahí clarísimamente se estaba asumiendo nuevamente el intervencionismo descarado. Ese es un elemento. Otro elemento que sí me parece importante rescatar es que sí, efectivamente hay una reactivación en el mundo
del neonazismo y el neofascismo, y en América Latina es un neofascismo criollo que se expresa en este tipo de hordas como las de Santa Cruz, pero también lo vemos en Brasil, en fin. Pero también hay una reactivación de la lucha social, del cuestionamiento al modelo neoliberal, definitivamente, en toda América Latina, donde se aplicaron estas políticas, ¿sí? Entonces me parece que no es solamente que si arde a Latinoamérica, sino si Latinoamérica va a modificar de nuevo, o va a lograr modificar este modelo que le fue impuesto desde la época de Reagan y Thatcher, primero en el experimento chileno, y que bueno, con lo que hoy está viviendo Chile y que el propio gobierno conservador chileno está dispuesto a echar para atrás, ¿no? Bueno, pues esto nos habla de la posibilidad de que América Latina logre revertir en mucho el modelo neoliberal a partir de las luchas sociales. Se está sacudiendo el modelo neoliberal. Me parece que ese es el tema, es decir, es la lucha contra el neoliberalismo y, claro, la reacción del imperio tratando de imponer a través de todas sus fórmulas golpistas, los golpes suaves, los golpes abiertos, etcétera, tratar de detener los movimientos populares y los gobiernos de carácter nacional popular. Muy bien. César Rodríguez, tus conclusiones. Sí, yo creo que es el fin de una época, pareciera una cuestión de percepción, que fuera el final de una época donde muchas cosas se cuestionan. No solamente el cuestionamiento al neoliberalismo, que tanto se habla aquí de manera tan peyorativa, pero hemos vivido de eso durante muchísimos años y seguiremos viviendo, porque hasta los partidos de izquierda echan mano al estamento privado para mantenerse, porque no hay de otra, independientemente que cierren aeropuertos y cosas de esas. Pero también, independientemente buscando un reacomodo, estas fuerzas neoliberales, también el área, digamos, del Foro de Sao Paulo, o este grupo de países o de personas que integran el Foro de Sao Paulo, donde están viendo de que le salta la liebre en Bolivia, que los agarra desprevenido totalmente, yo creo que dice mucho, y yo creo que el gobierno de López Obrador, del presidente de México, va a tener que poner las barbas en remojo, porque descubrió una faceta que ya nosotros en Venezuela lo sabíamos, y es esa faceta del culto a la personalidad, del poder absoluto, de destruir lentamente todas las instituciones, llegando legalmente y llegando, digamos, con reformas constitucionales. Y electoralmente llegando legalmente sin ningún problema y con bastante apoyo popular. Pero es como la puerta de entrada, y después que están dentro empiezan a infiltrar y a ir deteriorando o irse apoderando de las instituciones. Esto es un proceso así, casi como una receta de cocina que la han querido cumplir todos estos presidentes y que les ha funcionado, porque hay que reconocer que el experimento de Chávez le funcionó, y después pasamos a Nicaragua y le funcionó, y pasó en Ecuador y funcionó, en Argentina funcionó, en Bolivia funcionó. O sea, sí funciona, pero tiene una fecha de caducidad. Yo creo que ahí es donde está el problema, cuando se empiezan a confrontar los deseos realmente del pueblo, o de la superación y el desarrollo de los pueblos, la independencia de los pueblos, y el apetito de poder desmedido de todos estos personajes que van a buscar la manera de perpetuarse en el poder siempre. Y creo que el tema de Evo Morales pone en una situación delicada al gobierno de México, porque evidencia los planes ocultos que tienen todos estos gobiernos populistas. Muy bien, César, muchas gracias. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Y Miguel, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a usted. Hasta la próxima.